como también con experiencia artística en educación médica. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. La experiencia que quiero compartir con ustedes hoy lleva por título Bienestar, Arte y Salud. La idea de este trabajo de investigación es tratar de unir campos de conocimiento que están un poco distantes en algunos ejercicios académicos. Sin embargo, voy a intentar, después de la presentación que hemos escuchado, poner este tema en nuestro contexto. Y en nuestro contexto el tema del bienestar tiene una importancia que no es tan relevante en este momento dentro de la educación médica, pero yo justamente quiero mostrar por qué podría ser relevante asumir una perspectiva desde el tema del bienestar. Cuando hablamos del tema del bienestar, seguramente podríamos ir a conceptos complejos o sencillos. El tema del bienestar lo podemos ver desde la psicología, desde la filosofía, pero me gustaría hacer una analogía con un concepto muy simple y es elegir vivir bien. Y elegir vivir bien dentro del contexto de la educación médica creo que es un tema difícil. Y creo que es un tema difícil no porque crea que la medicina no es un campo fácil, sino porque lo que nos muestran los estudios en todos los países del mundo son las grandes dificultades de los estudiantes en relación con el estrés, la angustia, el agotamiento, la depresión, la disminución de su capacidad de afrontamiento. Y eso es lo que vemos nosotros en las escuelas de medicina. Vemos estudiantes con un gran interés en el tema del aprendizaje, con un esfuerzo enorme desde sus familias, desde la perspectiva económica, desde el esfuerzo que requiere ser estudiante de medicina, pero al mismo tiempo vemos estudiantes estresados, vemos estudiantes con menos capacidad para afrontar desde lo emocional las situaciones no solo de la carrera, sino de su vida personal. Y en ese estado de cosas, cuando intentamos ayudar a un estudiante o cuando vemos a un estudiante problemas, pues no es fácil intervenir desde lo académico. Sin embargo, la literatura nos muestra que este no es un tema de una escuela en específico, es un tema de trabajo en todas las facultades de medicina, debe ser un tema de trabajo, y actualmente el tema del bienestar está relacionado con el autocuidado. Y el autocuidado supone que debemos tener en cuenta cómo podemos fortalecer ese autocuidado en los estudiantes. Cuando vemos un estudiante, sobre todo en los primeros semestres, vemos la gran dificultad que tiene para adaptarse y las grandes posibilidades que tiene de trabajar en temas emocionales. Pero esto no siempre es fácil cuando están dentro de su carrera formativa y trabajar en otras perspectivas. Por eso, mi pregunta o lo que yo intento mirar es qué hay que hacer dentro de la educación médica para equilibrar esa parte que, como lo hemos visto en muchas presentaciones durante este congreso, pues hace falta algo que fortalezca al estudiante, no solo desde las humanidades, sino también desde aspectos emocionales que le ayude a estar en sintonía con todas las necesidades de su quehacer médico. Y entonces comenzamos a ver desde hace más o menos 10, 15 años muchas publicaciones en educación médica que hablan de intervenciones a través del arte. La intervención a través del arte tiene ventajas y desventajas desde la forma como la veamos. Cuando vemos una intervención a través del arte, a veces pretendemos que esa intervención es algo desarticulado de lo académico, y a veces nos gustaría que no tuviéramos que utilizar dentro de la clase del arte, porque el arte, por la forma como nos acercamos a él, pues es un disfrute, y cuando le metemos el campo académico, pues eso deja de ser un disfrute. Entonces, en esa perspectiva, los artículos lo que proponen es que los estudios en educación médica que trabajan con perspectivas del arte pueden hacer aportes importantes en ciertas cuestiones de la educación médica, y que
pueden estudiarse para trabajar asuntos específicos con los estudiantes. Creo que en la anterior intervención creo que lo vimos con mucha claridad cómo este aspecto se recoge en las escuelas de medicina en diferentes espacios. Sin embargo, esta perspectiva del arte en la educación médica tiene otro elemento importante. Cuando hablo de artes o de experiencia artística, hablo de literatura, hablo de artes plásticas, hablo de cine y video, hablo de apreciación musical, hablo de ejercicios de trabajo con el teatro y el cuerpo. Pero tiene una gran importancia cuando estamos hablando del bienestar, porque dentro de la educación médica, lo que podría ser una estrategia de aprendizaje, dentro de las intervenciones en salud actualmente, está teniendo resultados importantes. Y está teniendo resultados importantes porque en la salud de comunidades, en la salud de sociedades contemporáneas, las intervenciones en salud relacionadas con procesos artísticos como plástica, como trabajo del cuerpo, está ofreciendo resultados en salud y ya hay indicadores que muestran cómo estas intervenciones están siendo importantes. Entonces es doblemente importante para la educación médica, uno, por el ejercicio con los estudiantes y dos, por los beneficios que pudiera tener en la práctica de un médico comprender la potencialidad de intervención en salud relacionada con el arte. Entonces, lo que quiero mostrarles es la intervención que venimos, o la investigación que venimos haciendo en la Universidad de Boston a partir de estos elementos. Y el punto de partida fueron los profesores. La literatura en este tema, así como creo que la experiencia de muchas universidades en las que he tenido la oportunidad de conversar con profesores de experiencias artísticas en educación médica, supone que los que lideran estos trabajos son profesores que tienen mucho interés en cambiar sus prácticas académicas para lograr mejores niveles de aprendizaje, pero mejores niveles de aprendizaje especialmente en tres temas: en el manejo de la emoción. Ya decíamos que esta generación, o que las últimas generaciones, o que los estudios de salud mental actualmente lo que están mostrando en términos de adolescentes en Colombia es la dificultad que tienen para el reconocimiento de las emociones propias y de las emociones de otros. Entonces, este es un campo de trabajo muy importante en la educación médica. Segundo tema que los profesores que trabajan en este tipo de experiencias proponen es el tema de la comunicación y la empatía. La comunicación en este espacio es la comunicación entre profesores y estudiantes por un lado, y la comunicación, relación médico-paciente. Y el tercer tema, el profesionalismo y la ética, una preocupación constante en todas las escuelas de medicina, pero creo que es necesaria siempre alrededor de los problemas que se viven dentro de las facultades. Este primer ejercicio con los profesores nos permitió mirar cómo la orientación hacia una formación integral da cabida a las experiencias artísticas, pero más allá de esa orientación institucional, ha sido muy importante la posibilidad de trabajar con otras facultades de la universidad y mirar experiencias con asignaturas específicas, la experiencia de profesores que han construido asignaturas específicas para este tema y el diseño de asignaturas relacionadas desde la perspectiva del bienestar y cómo la dificultad de evaluar esos resultados pues se vuelve una dificultad en la continuidad de estos ejercicios. Es decir, cuando un profesor deja de ser profesor de esa asignatura, es muy difícil que alguien lo retome, porque los profesores de estas asignaturas tienen que tener su propia experiencia de vida, una experiencia artística consolidada a través del tiempo. Entonces, no cualquier profesor puede cambiar, no es intercambiable un profesor, porque es esa experiencia la que le permite abordar este tipo de temas. Como decíamos, pues en todas las facultades de medicina no creo que sea fácil abordar los temas emocionales. Vemos estudiantes que inicialmente parecen desmotivados, pero que afortunadamente dentro de los ejercicios, cuando empezamos a trabajar con el tema, por ejemplo, del movimiento vital expresivo, una experiencia que se realiza con estudiantes del primer semestre,
empiezan a trabajar su voz, sus emociones, positivas o negativas. Este taller está dirigido por el doctor Alfonso Rodríguez, que es un psiquiatra. A través de toda una experiencia con música y movimiento, logramos que el ejercicio se vuelva tan placentero que terminamos todos en un ejercicio de trabajo en equipo. Entonces, ese trabajo que uno no sabe cómo va a llegar, cómo va a transitar, que se empiezan los estudiantes un poco desmotivados y no siempre es fácil que lleguen hasta el final del ejercicio, pero lograr este tipo de ejercicios fomenta o promueve el trabajo del cuerpo y sobre todo un trabajo emocional muy interesante. Entonces, esta es una de las experiencias que tenemos en la universidad, y otras de las experiencias de tipo electivo, como con la Escuela de Arte Dramático o en la Facultad de Arte Dramático. Los estudiantes toman electivas como salud, arte y movimiento, y los profesores lo que ven en ellos es una mejora también de su expresión, de su ser y de sus cualidades básicas en cuanto al control del movimiento. Pero la experiencia artística también a través del cine nos ha permitido otra forma de aprender, y otra forma de aprender a través de lo que los profesores de artes dramático y escénico llaman la sobrevivencia, porque es que en el cine también uno está viendo a otra persona que está intentando sobrevivir a cosas difíciles o sobrevivir a la vida misma. Y desde esta perspectiva, los análisis que hacen los profesores con los estudiantes pues permiten en clases de cine, con una selectiva Cine y Salud, trabajar este tipo de temas. El tema del profesionalismo y la ética ha sido una experiencia muy interesante, trabajada desde el cine en esta asignatura del doctor Rodrigo Castro, que promueve no solo el ejercicio del profesionalismo, sino un análisis más complejo de todo lo que significa la profesión médica y las enfermedades que generan discapacidad, a través de la segunda parte de esta lectiva, que es Cine y Salud y Discapacidad. Y otros tipos de experiencias son estudiantes que toman electivas que les permiten acercarse a la literatura, y en esto hay una potencia muy grande en lo que significa la literatura para la educación médica. La literatura permite un acercamiento a descubrirse a sí mismo y también a descubrir al otro. Por eso trabajar la empatía desde la literatura es muy importante. Bueno, en general la experiencia artística aporta a la comprensión del mundo propio y a otros mundos al estudiante de medicina. Lo más interesante de este tipo de ejercicios, por supuesto, la evaluación. Hacemos evaluación de tipo cualitativo con los estudiantes, y lo que vemos es que efectivamente el tema del trabajo con las emociones es un tema muy relevante para los estudiantes de medicina. Trabajar con otras perspectivas desde el arte permite entender el cuerpo, la mente y la esencia del ser humano, y permite trabajar positivamente en el tema del bienestar. Y entonces aquí es donde creo que puede ser interesante el contexto de fortalecer experiencias, y en esos mismos contextos los procesos de enseñanza, aprendizaje relacionados con el arte, trabajar y fortalecer la capacidad fortalecer la capacidad emocional de los estudiantes, en trabajar temas que tengan que ver desde el bienestar con el autocuidado, es decir, seguir estudiando cómo las fortalezas de los estudiantes deben estar encaminadas no solo a cuidar a otro, sino a cuidarse a ellos mismos. Trabajar en experiencias transdisciplinares que permitan abrirse a otros campos de conocimiento y a otras formas de conocer. Creo que es muy importante comprender que las formas de la ciencia de comprender no son las únicas, y que el arte se comprende en otras cosas. Cuando comprendemos a través del arte, comprendemos de otra manera, que hace difícil que podamos tener el mismo tipo de evaluación. Las evaluaciones
Creo que para los ejercicios artísticos son secundarios en el sentido que son de más largo plazo. Y finalmente, generar espacios de salud con intervenciones basadas en el arte, no solo con los estudiantes, sino con poblaciones con las que tenemos acceso alrededor de la formación médica, porque es la única manera de poder trabajar con comunidades y ver el impacto real que puede tener y el impacto en salud que este tipo de estrategias tienen en la comunidad, en el individuo y en la vida. Entonces, pues, esta es una escultura, es finalmente una invitación a trabajar desde el bienestar, soltar el tema hacia otra perspectiva y mirar la posibilidad de abrir nuevos espacios para trabajar con estudiantes de medicina en este tema. Muchas gracias.